Hold on, brother. Okay, here we go. All right, so I think we are live. Give me 1 second. You hear all the dogs barking in the background? Can you hear them? Yeah. Okay, so let me see. I want to make sure that we are live. I think we are. So No, you are. It came up on my timeline, and it's going as live. oh, awesome. I'm So gonna try to start a watch party. okay, cool. Yeah, I'll keep it over here too, just in case they have questions or such. Awesome. So All right. all right. So hey, nosotros hablando en inglés. Se nos Oh, olvidó. yeah. Se nos olvidó hacer la transición. Disculpe. El habla español. Sí, no, a mí también se me fue la onda, pero ok, hermano Norberto, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros. Un Y placer. estar con nosotros esta noche, de verdad es un placer y un honor. Si te gustaría, por favor, empezar con una oración, brother. Amén. Y ya podemos empezar. Amén. Oremos, hermanos. Dios grande, Dios santo, Dios del creación, Dios el que sostiene todo. Te damos muchísimas gracias esta noche. Estamos agradecidos, Dios, por darnos este tiempo de oración. Primeramente, Dios, te pedimos que nos perdones por nuestros pecados. Si te hemos fallado en alguna área de nuestras vidas, Señor, te pedimos que nos perdones. Dios, pero queremos enfocarnos en ti esta noche, en tu palabra. Queremos glorificarte con decir tus verdades, no verdades de nosotros, no opiniones de nosotros. Queremos glorificarte a ti y hablar de tu palabra como está escrito, como tú lo has mantenido por las décadas. Y te pedimos, Padre, que tu Espíritu nos ayude en dándonos entendimiento, en ayudándonos a nosotros en poner tus palabras en nuestro corazón, que lo vivimos, Dios, y no solamente que lo hablemos, porque no es por lo que decimos, Dios, pero es por nuestras acciones. Tiene que haber vida en lo que decimos, tiene que haber acción en lo que creemos, y no solamente conocer tus verdades. Ayúdanos esta noche en hablar en ese capítulo de Génesis, capítulo 3. Estar con nosotros, Dios, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Como decía hermano Norberto, de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, vamos a tratar de mantenernos en la hora que habíamos quedado. Vamos a ver si podemos cubrir el capítulo 3 en esa hora. Amén. Empezamos pues, hermanos, vamos a ir a Génesis capítulo 3. Si pueden voltear conmigo al primer libro de la Biblia, el capítulo 3. Un capítulo que está lleno de muchas verdades, está lleno de muchas enseñanzas. Y es mucho para cubrir en una hora, pero eso es como dicen las personas, vamos a agarrar la piedra y tirarla, nomás tocar el tipo de, how do you say pond in Spanish, de los lagos. Ajá. Pero vamos a ver, ojalá Dios nos ayude en entender. Y después, ojalá que ustedes puedan regresar y estudiar estos ustedes mismos y escudriñar las palabras.
todo lo que hablamos hoy, ojalá que ustedes regresen para atrás y lo estudien para que sea verdad para ustedes también. Empezando en capítulo 3, versículo 1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comeráis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ha dicho Dios, no comeráis de él, ni lo tocaréis, para que no moriráis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y Dios también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuero, y se hicieron delanteras. Versículo 8. Y oyeron al Señor Dios que se pasaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo al serpiente, por cuanto has hecho esto, maldito seas más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, how do you tell me with this one? Enemistad. Enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Y te herirá en la cabeza. Sorry, estudié otro tipo. Y ahora cambié el último minuto a esta pronunciación. Y tú los herirás en el calcañar. Calcañar. Calcañar, which is heel. Uh-huh. A la mujer dijo, en gran manera multiplicará tu dolor en el parto. Con dolor darás a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldito sea la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que
vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el mal, el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano a tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto de Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomada. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Dios Santo, te damos gracias por tu palabra. Ayúdenos esta noche a entenderla, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sé que Vamos a regresar al... go ahead. no digo, yo sé que es algo, es una lectura extensa. Gracias por tomarte el tiempo de hacerlo, de verdad. Creo que ahora ya puedes continuar. Nomás quería hacer ese comentario. Ok, gracias. So, aquí vemos algo bien importante, empezando con el primer versículo. Aquí teólogos dicen que el serpiente, hasta científicos piensan que antes el serpiente tenía pies y caminaba como las vacas, y antes tenía una lengua entera que no estaba cortada a mitad. Y es posible que el serpiente, como dice el versículo, el serpiente era más astuta que cualquiera de todos los animales del campo. Es posible que en este tiempo hasta el serpiente hablaba, caminaba y podía pensar, porque era más astuta. Y por eso vemos que no le sorprendió a Eva cuando le estaba hablando el serpiente a ella. Como que ella ya sabía que eso era lo normal. Pero nosotros sabemos que este serpiente mejor dicho, es Satanás. Y está dicho en otras partes de la palabra que lo conocemos como un serpiente. No vamos a ir a esos otros lugares, pero puedes ver en Apocalipsis 12, versículos 9, Apocalipsis 20, versículo 2, segunda de Corintios, a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, y muchos más. Y podemos ver que sí, aquí está hablando de Satanás. Pero vemos que Satanás usó el animal más, como dice aquí, astuta. ¿Qué significa la palabra astuta? ¿Alguien puede comentar en eso? ¿Qué significa la palabra astuta? Creo yo que astuto es como muy... tiene formas de hacer ciertas cosas, como muy, como se dice en... iba a decir astute, pero no, como alguien que se le hace con facilidad poder encontrar la solución de algo, o poder, de esa manera, la verdad, no sé cómo explicar. Astuto como inteligente, como muy... Exactamente. Aquí la palabra astuta, como dice, es como una persona que puede agarrar un pedazo de madera, cortarlo, pintarlo y hacerlo algo como con diseño. En inglés se usa la palabra crafty. Y también esa palabra se usa para también una persona que normalmente
habla con las verdades a medias, que te dice la media verdad, pero la otra parte es mentira. Y el deseo de la persona astuta así normalmente es para engañar a la gente. Y yo pienso que esa palabra está escribiendo a Satanás porque él es bien astuto. Él sabe cómo usar las cosas del mundo para ponerlos en tentación a nosotros. Y nos aprocha él con tentaciones del mundo a medias verdades y nos dice, oh, está bien si tú quieres ver esos videos en secreto sin que nadie te vea. A cabo, no estás lastimado a nadie, ¿verdad? ¿Y qué hace el hombre que cae en tentación? Ve los videos y a fin cae adicto a ver cosas que no debe estar viendo. Y entonces cae en otras cosas. Es un paso al próximo pecado más grande. Pero así trabaja Satanás. Y así él tentó a la mujer, bien astutamente. He approached her, la alcanzó, fue a la aldea. Amén. Vamos a ver el versículo. Y la serpiente era más astuto que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Mira lo que dice aquí Satanás a la mujer. ¿Con qué Dios ha dicho? Causa la persona que pensar. Y también Satanás nos viene a nosotros y dice, ¿qué realmente te ha dicho Dios de eso? Piénsalo. ¿Y qué pasa con nosotros cuando lo pensamos? A veces empezamos a dudar. Cuando empezamos a cuestionar los mandamientos de Dios, empezamos a dudarlos. Y es lo que pasa. Dudamos la palabra de Dios y allí empieza la semilla de desobediencia. Y ahí empieza es plantada la semilla de codiciar, la semilla de engañarnos a nosotros mismos. Aquí lo que yo veo es mucho propio engaño. Yo pienso que Adán y Eva sabían. Ellos los sabían que no deberían ver ni cuestionar las palabras de Dios ni comer del árbol, pero aquí se metió la curiosidad y así trabaja Satanás en nosotros con cosas del mundo, cosas de él y sus trabajadores o todos los demonios y nuestros propios tentaciones. Son tres cosas que nos tentan a nosotros, el mundo, Satanás y nosotros propios. Y de tres partes estamos atacados. Nosotros somos nuestros propios mejores enemigos, como dicen. Aquí vemos que Satanás hizo a Eva dudar. Y aquí empieza el codicio. Con que Dios os ha dicho, no comeráis de ningún árbol del huerto. Y él le está preguntando esto a ella como que, qué ridículo es. ¿Cómo que Dios te dijo que no comieras de eso? Y la está haciendo a ella dudar. Y ella luego como que cae. Luego que empieza a dudar, luego que empieza a pensar, oh sí, ¿por qué no es que puedo comer? Uh-huh. Y así trabaja Satanás con nosotros. Oh, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿O por qué no puedo tratar esto? ¿O por qué no puedo intentar eso? Si todo es bueno y todo es hecho por Dios, uh-huh. ¿Por qué no? Acabo Dios me perdona. Acabo estoy sobre la gracia de Dios, nada me va a pasar, Dios me va a perdonar y vamos a seguir. Y empieza Satanás así con ella. Y la mujer respondió a la siguiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeráis de él, ni lo tocaréis, para que no muriráis.
un punto que dijo mi hermano Tomás es que un punto que debe ser hablado, que no deberían ver ellos de comer ni tocar. Lo que vemos aquí cuando ella comió es un paso más grande de hasta tocar. Cuando uno empieza a tocar las tentaciones, allí ya vamos mal. Allí ya fuimos demasiado más lejos que deberíamos haber ido. Ni debemos de tocar. Déjame preguntar una pregunta. Un hombre casado que está codiciando a otra mujer en el trabajo, es tentado de hacer otras cosas afuera de su matrimonio, y va y habla con una mujer y le dices cosas de chuladas y le da regalos, pero no está cometiendo adulterio, pero ya va tocando. Ya está a la puerta del adulterio. Claro, y Está creo bien que eso, ya. ¿Mande? Sí, digo, y claro, y creo que eso es a lo que se refiere Jesús en Mateo 5, cuando habla de las bienaventuranzas, cuando habla de que dice, si tú puedes decir que no, si has visto a una mujer con lujuria y has cometido adulterio en tu propio corazón. Lo que solamente el pensamiento de eso es lo que nos hace pecar. Y creo que vamos a ver un poquito más de eso en los versículos siguientes, pero sí algo que me gustaría recalcar es eso, de que algo que me gustaría recalcar es eso, es de que llega la serpiente y hace una pregunta, como esa pregunta, y en esa pregunta ya tenía como diciendo lo que él está diciendo no es cierto y tú crees eso, como diciéndole, de verdad dijo eso Dios, como que no se me hace a mí. Y de lo que estábamos hablando anteriormente es de que en el versículo 16 del capítulo 2 dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día de que comas, de que de él comas, ciertamente morirás. La diferencia que estamos haciendo nosotros es que acá, en el versículo 3 dice que Eva, nosotros sabemos de que el líder de esa casa, el líder de esa familia, que era Adán y Eva, era Adán. Él era el que estaba del líder en esa relación. Entonces, Adán él tenía la responsabilidad de enseñarle a Eva estas cosas. Por eso es de que muchas veces cuando la gente dice, ¿quién pecó primero, Adán o Eva? Bueno, nosotros vemos bíblicamente de que Pablo y las escrituras siempre llegan y culpan a Adán primero. Dicen, por Adán entró el pecado. También cuando nosotros vemos después de que se come del fruto, Dios no llega y le dice a Eva, ¿qué has hecho, Eva? Sino que él llega a la cabeza de la casa o a la cabeza que es Adán y le dice, ¿en dónde estás? Entonces, Adán tenía que haber dicho y no agregado a la palabra del Señor, que decía, porque a Eva cuando le repite eso a la serpiente, a ella le está diciendo, no podemos ni tocar de eso, ni mucho menos comer. Entonces, se le agrega la palabra ahí y eso es algo que es muy conocido a Satanás, es alguien conocido de agregarle a la palabra y aún mismo la palabra nos dice a nosotros de que no le agreguemos ni le sustraigamos a la palabra de Dios. Pero prosigue. Amén. Y es muy interesante que el serpiente habló con Eva aquí y no a Adán. Es probablemente que Satanás pensó que Eva era más vulnerable y algo, vulnerable. Sí, algo que sí me gustaría recalcar también, son tres palabras hebreas. Cuando habla de seraf, o que habla la serpiente, muchos teólogos dicen de que por la razón de que Adán y Eva no tenían, no encontraron, o Eva no se asustó al ver que una serpiente hablaba, era porque de la misma palabra procede la palabra de serafín. Entonces, luego tenemos la descripción de serafines que son parte de animal y parte angelicales, o que tienen esas descripciones, ¿verdad? Como dice que es como la cabeza de un león o el cuerpo de un león,
cuando empieza a hablar de los querubines y los serafines. Pero a lo que me estoy refiriendo es de que esa es una palabra en que muchos teólogos también dicen, no, es que no, ella no se asustó porque seguramente era un querubín y porque del hebreo se oye igual. Vemos nosotros en Isaías cuando habla de las serpientes o cuando habla de serafines y de querubines, muchas de las veces tal vez estoy diciendo, creo es querubín, el querubín, serafín, perdón. Cada vez que habla de serafín se usa la misma palabra que dice seraf. Ahora, las otras dos palabras que quiero recalcar es de que men es ish y mujer es isha. ¿Qué quiere decir? Ish es fuerte, isha menos fuerte. No quiere decir de que ella es incapaz, sino que cuando llega Satanás a tentar a la mujer, él no va directamente a ish, pero llega a isha, el vaso menos fuerte. No estamos diciendo de que no son tan fuertes, sino que estamos diciendo que en role o en ¿cómo se dice? Siempre se me olvida esa palabra en español, pero cuando estamos hablando de liderazgo, ¿verdad? No quiere decir de que uno es más que el otro, porque todos somos iguales en Cristo o todos somos iguales en creación, pero en diferentes roles, el hombre tiene que ser el líder de la casa. Entonces, también se ve como Adán está cerca de lo que está pasando. Él está cerca de lo que está pasando cuando la serpiente está hablando con Eva. Entonces, esas son las palabras que quería como recalcar de decir que el diablo sabe a quién llega a tentar. Y aún así, Adán es culpable por esa caída, por esa caída, sí. Amén. Y también pienso que Satanás habló con Eva y no Adán, porque el mandamiento fue dado a Adán, no a ella. So, el mandamiento vino a palabra secundaria, no directo de Dios para Eva, pero vino de parte de su esposo. Normalmente Satanás va a atacar lo más débil. Y en esta situación lo más débil fue Eva. Y también enseña que, como dice nuestro hermano, que Adán no estaba cuidando de su esposa bien. Y lo que le falta a muchas parejas en este mundo hoy es que comunicación, ¿verdad? Y él no se estaba comunicando bien con su esposa. Si él hubiera estado comunicando bien con su esposa, hubieran los dos estado en mejor estado juntos. Pero obviamente no sucedió así y cayeron, como vamos a ver. Capítulo 4. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás. ¿Cuántas veces Satanás te ha dicho a ti, o tus propias tentaciones, o todos los advertisements del mundo, que puedes probar esto y está bien? Solamente es una vez, puedes tratarlo una vez y nada va a pasar. Es una vez solamente. Pero a veces, muchas veces, mucha gente muere por tratar cosas una vez. Las personas que tratan la droga heroína, por ejemplo, con una vez de probarlo, se adictan. Con una vez de tratarlo, ya sus vidas llegan a muerte casi lo siempre de las veces con esas cosas. Satanás nos dice cosas que son mentiras, ya sabemos todos. Pero interesantemente, nosotros todavía, por alguna razón, pasamos tipos de tentaciones. Bueno, ya sabemos lo que es mal. Ya sabemos que es pecado. Ya sabemos que no le agradece a Dios, pero estamos en esta carne y todavía nos tenta el pecado.
Y si uno está aquí viendo en esta noche, dice, no, yo ya no soy tentado del pecado, yo ya soy tan santificado y tan santo que a mí no me cae ningún clase de tentación. Yo te digo a ti esta noche o a usted esta noche que eres engañado, tal vez mentiroso o mentirosa, porque todos somos tentados a caer al pecar, pero es por la gracia y la misericordia de Dios que no caemos en pecado. Y es por estar en la palabra y estar orando, estar cerca y tener buena comunicación con Dios para no caer en el pecado. Cuando estamos más cerca a Dios, se hace más difícil caer en tentación, ¿verdad? Ujú. Amén. Yeah, amen. Amen. Versículo 5. Pues Dios sabe que el día que del comáis serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Fue verdad esto? Pues lo que, y creo que aquí se ve, aquí es donde se expande o se expone la mentira de Satanás, ¿verdad? Porque él diciendo, porque dice el versículo 5, pues Dios sabe que el día de que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociéndole el bien y el mal, conociéndole el bien y el mal. Pero ellos ya eran hechos a imagen de semejanza de Dios. Ellos ya estaban hechos a esa imagen. Entonces lo que está pasando aquí es que se está torciendo la escritura, se está torciendo el mensaje que Dios ha dado para poderlo, para poderlo someter, para poder someter esa mentira a una mejor proposición que la que se pudo haber dado antes. Entonces creo que ahí se expone muy bien la mentira y la maldad de Satanás. Amén. Amén. Y también es lo que hace Satanás siempre ataca la palabra de Dios. Si hay una cosa que podemos ver de este capítulo es que Satanás por los siglos y desde el principio ha estado atacando la palabra de Dios. Y él hace religiones y pensamientos filosóficos y gente que está engañado y son ateos, siempre con la misma cosa, atacando la palabra de Dios. Y aquí lo vemos, la primera vez que lo hace, ¿verdad? Sí, y vemos lo mismo como estábamos hablando anteriormente, vemos lo mismo en Mateo 4 cuando Jesucristo es tentado, cuando le dice, cuando agarra el Salmo 91 de la misma manera en que mucha gente ahora dice, no va a haber plaga que toque mi morada y toman versículos a veces como amuletos. De la misma manera, Satanás usó ese capítulo, Salmo 91, para tentar a Jesucristo en el desierto después de los 40 días y 40 noches. Se ve esa trade o se ve esa cara de Satanás todo el tiempo, de cómo él usa la palabra para meter duda a la persona. Amen. Para tentar. Lo tuerza, ¿verdad? Ajá, y podemos ver eso mucho lo podemos ver ahora en el tiempo en que vivimos. Lo podemos ver con muchos, podemos ver con muchas falsas religiones que dice, bueno, es que no solo eso dijo Dios, o Dios no dijo eso exactamente, o mira esto lo que dijo Dios. El evangelio que los cristianos tienen es un evangelio corrompido, entonces este es el verdadero evangelio. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Si así un ángel o yo mismo un ángel del cielo baje y te dé un evangelio que no es el que está en la Biblia, déjalo que ellos sean cursed, o que ellos sean, ¿cómo se dice? Ahí se me agarra, pero que ellos sean maldecidos, básicamente, si nos vemos del griego. Amen. Pero sí. Go ahead, brother. Amén. Versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Interesante, aquí no sabemos el tiempo que ha pasado desde que Satanás habló con Eva. No nos dice, no dice que era una semana, 2 semanas, meses, años, no sabemos. Ellos estaban viviendo eternamente aquí. No tenían sicknesses, ¿cómo se dice en español? ¿Cuál, bro? Sicknesses. O enfermedades. No tenían enfermedades, no estaban creciendo más grande de edad, estaban viviendo en un estado eterno, pero físicamente porque eran creídos perfectos en la imagen de Dios, sin pecado. No sabemos qué tanto tiempo pasó aquí, pero lo que sí vemos es que obviamente sin ponerle o añadir la palabra, pues podemos ver casi que pasaron tiempo Adán y ella, quizá hablaron de este tema. Hay chance que hablaron de la tema. Porque cuando toma Eva del fruto, ¿quién está ahí con ella? A su par. Como que ya fue convencido a ir a hacer este pecado juntos. Sí. Si Adán fuera no convencido por su mujer durante cualquier tiempo que tuvieron después de esto, no hubiera estado ahí él con ella. Él le hubiera dicho, no vamos a ir. No vamos hasta cuando esté el fruto listo y ahí para agarrar y agradar los ojos. No vamos a ir allá, pero no vemos eso. En vez vemos los dos juntos. Caminaron allí juntos, ella agarró el fruto primero, ella comió primero, pero se lo pasó a quien que estaba con ella, a su esposo. No dice que lo buscó y dice, ahora puedo ver y conozco cosas diferentes, come conmigo. No, él estuvo allí con ella y la dejó comer, contradiciendo la palabra de Dios y el mandamiento de Dios. Y aquí los dos se encuentran, los dos juntos pecando. Ya, y algo que me gustaría recalcar, brother, no trato de tomar mucho de tu tiempo, pero creo que algo también importante de esto es de que, como decías tú, vemos de que estaba Adán ahí con ella. Pero si nosotros vamos a la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, versículo 16, dice, voy a leer desde el capítulo 14. Dice, os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ok, si ellos hubieran amado la palabra o ellos hubieran tenido reverencia por esa palabra en la que Dios había dado a ellos. Pero ¿qué es lo que dice Juan? Y quiero que pongamos atención en esto porque hay 3 cosas que vemos en Génesis versículo 6, capítulo 3, versículo 6, que vemos acá nosotros en el versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá nosotros? Que dice que la pasión de la carne, y qué es lo que dice en el versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ok, la pasión de la carne, y que era agradable a los ojos, y que dice el versículo 16, la pasión de los ojos, y luego dice, y la arrogancia de la vida, y luego dice, y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría. Entonces, el pecado siempre entra de la misma manera. El pecado siempre entra de la misma manera. ¿Qué es eso? No tener reverencia a la palabra de Dios o no escuchar lo que la palabra de Dios es. Y luego es por la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. De la misma manera fue tentada Eva.
y Adán y Eva, y de la misma manera fue tentado Jesucristo en Mateo 4, como lo sigo diciendo. Él le promete riquezas, le promete, le dice de la comida. Entonces, si nosotros vemos el pecado está por eso creo que capítulo 3 de Génesis es muy importante porque tiene muchísima información sobre sobre el pecado, ¿verdad? Y cómo entró el pecado. Mucha gente dice, pero si yo hubiera estado ahí, a mí no me hubiera tentado esa serpiente. Yo he escuchado a gente así. Es más, una vez estaba en el parque y estaba en el parque y me dijo, y había una persona que estaba tomando y me dijo, yo estoy tomando, yo soy alcohólico, me dice, por la culpa de Adán y Eva, porque yo no sé por qué ellos tuvieron que haber tomado del fruto. Y yo le dije a la persona, no es que yo sea muy inteligente, pero yo le dije, mira, le digo, estamos en este parque y cuántos lugares para tomar agua hay acá, ¿verdad? ¿Cuántos water fountains, cuántos fontanas de agua hay acá? Y él me dice, pues hay varias. Le digo, ok, si yo te digo no tomes de ninguna, puedes tomar de todas, menos de la que tiene alcohol. Y le digo, ¿cuánto tiempo vas a durar antes de que tomes de la que tiene alcohol? Entonces le digo, los que estaban en el principio eran los mejores representantes que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el primer capítulo 1 y el capítulo 2, vemos cómo Adán era inteligente, cómo Adán era su inteligencia, que no era empañada por ese pecado, era superior al que nosotros. Como ahora nosotros, cuando digo superior al de nosotros, es de que él tenía ese albedrío que no estaba manchado por el pecado. Entonces, a lo que voy yo es de que mucha gente, es fácil de decir, no, pero yo estuviera ahí, a mí no me hubiera tentado ese diablo. No, bueno, todos los días nos tienta el diablo y todos los días caemos. Es por la misericordia de Dios es que nosotros podemos pararnos en una fundación que es arraigada, ¿verdad? Pero, ok, te dejo, bro. No, good points. Buenos puntos, gracias. Ahora en versículo 7 vemos que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuero Higuera. y se hicieron delantales, ¿verdad? Okay, so aquí vemos que cuando Satanás contradició la palabra de Dios, que como dijo, hablaba en medias verdades, y sí fueron abiertos los ojos de ellos, pero ¿qué es lo que reconocieron con ojos abiertos? La primera cosa que reconocieron es que estaban desnudos. Y aquí es cuando reconocieron por la primera vez el pecado. So, what a payoff, ¿cómo se dice en español? ¿Cuál cuando uno está buscando un tesoro y por la ganancia. La ganancia. ¿Cuál ganancia ganaron ellos en este momento, verdad? En vez de saber todo como Dios sabe, se reconocieron que estaban desnudos y que estaban en pecado. ¡Wow! Todo eso fue lo que agarraron por esa tentación y por comer y por desobedecer la palabra de Dios. Todo lo que recibieron es que fueron desnudos y que estaban en desobediencia, en el pecado contra Dios. ¡Wow! También a nosotros cuando nos entra, Dios quiera que no, cuando caemos en pecado, Dios quiera, Dios nos cuide, pero allí o después del pecado, ¿qué es lo que reconoce el persona cada vez? Wow, estoy desnudo. La regué. Estoy delante de Dios. Mejor esconderme. Mejor no ir a la iglesia. Mejor no ir al Facebook Live, ¿verdad? O al estudio bíblico, porque los hermanos me van a ver y van a saber que estoy en pecado.
Y los actuamos igualmente como Adán y Eva, que los escondemos de Dios. Porque Y también David, ellos reconocían algo y lo que reconocían es que Dios es santo. Y en ese momento, como creo que dice en Salmo 104, versículo 2, dice que nosotros, que la luz de Dios es como un vestidura para nosotros. En la palabra en inglés es garment, que la luz de Dios nos cubre. Y yo pienso que Adán y Eva aquí estaban cubiertos por la luz de Dios y cuando pecaron la luz se apagó. Y por la primera vez podían ver que estaban desnudos. Wow. Pero ya sabemos que se agarraron unas hojas y se hicieron ahí unos delantales, ¿verdad? Y oyeron al Señor, ahí vamos nosotros también. Y oyeron al Señor Dios que les paseaba en el huerto al fresco del día. Aquí vemos que Dios hablaba con Adán cada día. Cada día Dios visitaba a Adán y caminaba y hablaba con él cara a cara. tenía comunión. Tenía una gran comunión con Dios. Pero aquí vino Dios tradicionalmente a hablar con Adán y Adán no estaba. Pero Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabe todas las cosas. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor, Dios, entre los árboles del huerto. Estaban escondidos, tenían miedo, querían esconder lo que les había pasado, querían tratar de esconder su nudez, pero Dios ya sabía que estaban desnudos. Pero fueron antes inocentes, pero después cayeron en pecado y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, pero Dios lo sabía todo el tiempo, ¿verdad? Porque ese estado era inocente y así estaban en comunión con Dios. Pure innocence, pura inocencia, cubiertos por la luz de Dios mismo, habitando con Él, caminando con Él, pasando tiempo con Él. Pero aquí vemos que cuando entra el pecado a la vida nuestra, hay una separación entre nosotros y Dios. Y el Señor Dios llamó al hombre, versículo 9, y le dijo, ¿dónde estás? Wow, ¿cuál pregunta? Hasta nosotros, cuando Dios dice, Tomás, ¿dónde estás? Junior, ¿dónde estás? Pon tu nombre allí. ¿Dónde estás? Y nos hace a nosotros cuestionar nuestra posición, si estamos escondidos de Dios, si estamos en pecado, si estamos tratando de jugar la cristianidad, hablar cristianís, ya saber todas las palabras de los cristianitos, los versículos que agradan los oídos de los hermanos, vestiéndonos bien y tener una cultura muy respetuosa, pero a la misma vez estar muertos adentro. Porque no es de religión, es de comunidad con Dios, de no escondernos con Dios. Y cómo es que no los escondemos de Dios y cómo es que tenemos una buena comunidad con Dios. Go ahead, Thomas. No. Nomás estoy pensando de todo lo que estás diciendo y creo que es algo muy, es profundo y es cierto porque nomás pensando de la insatez del hombre de decir que se había escondido de Dios. Cuando David dice, si me escondo en las profundidades del mar o estoy estoy en una cueva, no me puedo esconder de ti. ¿Por qué? Primera de Samuel 1:16, cuando estaban por escoger a David como rey, le dice, pero este no parece rey. Y él dice, pero es que Dios no ve la apariencia del hombre, sino que mira el corazón. Y de la misma manera, no podemos esconder nuestro corazón
a Dios. Podemos esconder, ¿verdad? Podemos esconder nuestra cultura, podemos esconder todo esto que mencionaste, de la forma en que nos vestimos y todo eso. Y eso solamente son hojas esto no solamente son hojas de higuera ante Dios, pero nuestro corazón está desnudo ante Él. Y Él conoce nuestros corazones y la profundidad de nuestros corazones. Y solamente nosotros mismos estamos actuando como Satanás, diciendo, pero yo estoy bien, ¿verdad? Me estoy mintiendo ahora mismo, porque el Señor dice de que ahora estamos al desnudo ante Él, pero nosotros decimos que no es cierto, ¿verdad? Este capítulo es uno de los capítulos más profundos bueno, todos los capítulos son bien profundos, hay muchísimo que aprender, pero específicamente en este capítulo tenemos muchísimas doctrinas o muchísimas cosas que podemos aplicar hasta el día de hoy. Amen. Me gusta mucho que hablaste de la comunión de Dios que está en el versículo, la comunión de Dios con el hombre, en el versículo 8 y en el versículo 9, que el Señor llamó a Adán, no porque no sabía dónde estaba, sino que porque quería saber la respuesta del hombre, ¿verdad? Y como dice el versículo 10, y te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, como si pudiéramos escondernos nosotros de Dios, ¿verdad? Y también no es una pregunta de Dios como un comandante o soldado o policía buscando a alguien, un criminal, pero es una voz de un padre. Un padre. Que tiene un gran deseo o concern, ¿cómo se dice concern? Como preocupación por su hijo. Una preocupación por su hijo. ¿Dónde estás? Y así todavía, no sé por qué, pero Dios todavía nos busca así. ¿Dónde estás? Pero tan grande es el amor de Dios que nos busca así, con un padre. ¿Dónde estás? Con un preocupación por nosotros. Y gracias a Dios por eso, porque sin Dios, si Dios no se preocuparía por nosotros, estaríamos perdidos. O si Dios nos perseguía como un policía o un criminal y nomás para arrestarnos y tirarnos en la cárcel, pero gracias a Dios que no es así. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia, un Dios que quiere que estemos en comunicación con Él, en comunidad con Él. Y aquí lo vemos cuando encontró a Adán y Eva. Obviamente Dios tenía que castigarlos, pero hasta el castigo vino con misericordia. Hasta el castigo vino con la gracia de Dios y el amor de Dios. Amen. Vemos en versículo 10. Y él respondió, te oí en el huerto y te tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Dios ya sabía que habían comido. Pero ¿por qué es que Dios nos pregunta a nosotros de lo que hemos hecho? ¿Y por qué es necesario que nosotros confesemos con nuestra boca lo que hemos hecho? Si Dios ya lo sabe. La razón es porque nosotros tenemos que reconocer el pecado y la desobediencia y nosotros tenemos que confesarlo delante de Dios. Y así tenemos comunión con Él. Dios, hice esto, quiero ser a la pura verdad contigo, quiero ser honesto contigo. Dios, acabo, no puedo esconderme de ti. Dios, hice esto, perdóname, por favor, ayúdame con esto, perdóname. Y así es como llegamos a Dios en comunidad. Por la justicia de Jesucristo, ¿verdad? Por eso Dios le pregunta a él, ¿quién te ha dicho? ¿O quién te hizo conocer? ¿Has comido del árbol del cual mandé que no comieras? Y el hombre respondió, y aquí vienen nosotros a veces.
Yeah. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Wow. Yo no podemos, simplemente decir, no podemos apuntar el dedo a cualquier persona. Nosotros somos culpables por nuestros propios pecados. Yeah. Y no podemos, en el tiempo de juzgamiento, no podemos apuntar el dedo a nadie porque va a ser un interview uno a uno con Dios y nosotros y nadie más. ¿Y qué podemos hacer? Decir ahí a Dios, oh, pues fue mi mamá que nunca me llevó a la iglesia. Oh, no tuve padres. Oh, es que mi vecina. Oh, es que mi primo es. Oh, no, con las excusas. ¿Dónde estás tú? Y es una pregunta directa, personal y para nosotros. No podemos apuntar, no hacer excusas por nuestro pecado, porque es nuestro pecado. Uh-huh. A que vaya tentaciones, a que haya tentaciones. Quizá Eva sí lo tentó. Quizás sí fue ella que lo convenció. Pero ¿quién tenía la responsabilidad, como mencionó su hermano Tomás? La responsabilidad cayó sobre el hombre. Uh-huh. Y él fue el que falló primero. Yeah, y creo que es algo muy... a mí me da risa porque muchas de las veces nosotros tomamos eso como excusa. La palabra dice de que la boca habla de la abundancia del corazón. También dice de que nada del exterior del hombre, nada que está fuera del hombre, así sea lo que está fuera del mundo, puede contaminar al hombre, sino que todo lo que está contaminado al hombre está ya dentro del hombre. O sea, es el corazón, es el corazón. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas de las veces? Decimos, es que no soporto, mira, me deslicé un poquito, me sacó de onda este hermano y le dije sus verdades, pero es que mira, yo soy bien paciente, pero ya hasta ahí tuvo y ya me sacó el de onda. O sea, nunca fue mi culpa, sino que fue culpa del hermano. Que, siempre o voy manejando en el freeway y se me mete alguien, siempre buscamos excusas, nunca es culpa de nosotros, ¿verdad? Y entonces eso es siempre, y eso me gusta mucho lo que dijiste anteriormente, de no es que Dios no sepa dónde estemos, o no es que Dios no tenga conocimiento de eso, sino que nosotros debemos confesar. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que estar de acuerdo con Dios cuando Dios nos dice, has pecado. Y nosotros arrepentirnos es estar de acuerdo que hemos pecado y estar en un de acuerdo con Dios. Por eso es que en Isaías 1, después de que habla de las oraciones, de que dice, estoy cansado de sus oraciones, estoy cansado de sus manos llenas de sangre. Después dice, vengan, razonemos, ¿verdad? Pongámonos de acuerdo. Yeah. Entonces, muchísimo podemos hablar de estos versículos y otra cosa que habíamos hablado anteriormente es de cómo en un momento podemos decir, yo le doy muchísimas gracias a Dios por mi trabajo, pero luego este trabajo me quita tiempo que yo le apartaba al Señor. Y ahora yo uso la excusa de decir, Señor, tú me diste este trabajo y se me hace muy difícil poder estar en tu palabra como lo hacía antes. O podemos hacer eso de muchísimas maneras. Estamos agradecidos primero y luego lo usamos como excusa. De la misma manera que Adán lo hizo, porque vemos en capítulo 2, versículo 23, cuando Adán, después de que Eva fue sacada del perfil o del lado o la costilla de Adán, que dice, el hombre dijo, en versículo 23 del capítulo 2, el hombre dijo, esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Entonces, este es conocido como el primer poema de la Biblia, a decir, esta es sangre de mi sangre, hueso de mi hueso. Pero después cuando el Señor le pregunta dónde estás, él le dice, es que la mujer que tú me diste. Entonces ya no es su hueso de su hueso ni carne de su carne, sino que ahora ya es su excusa para lavarse las manos de culpa. Amén. Uh-huh. Bien interesante. So ya sabemos la respuesta de Adán, pero ahora vemos la respuesta de Eva en versículo 13.
Entonces el Señor Dios le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Vemos en Romanos capítulo 1, versículo 25, más o menos por ahí, que hasta el engaño es pecado. Lo que hace el hombre es que cambia la verdad por una mentira. Eva aquí no fue una buena excusa. El engaño nunca es una excusa buena. O me engañaron. No es que te engañaron, nosotros sabemos la verdad y si caemos en pecado es que no es que nadie nos engaña, es que nosotros cambiamos la verdad por la mentira. Lo que hacemos nosotros es agarramos la verdad de la palabra de Dios, los mandamientos y los ponemos acá atrás por una noche o por un momento y vámonos a la mentira, vámonos al pecado. Pero es que nos engañaron. Absolutamente no. No somos engañados nosotros ya que sabemos la palabra de Dios y caemos en pecado. No somos engañados. Vamos al pecado por nuestras propias tentaciones. Y vemos cómo se pasan la bolita, ¿verdad? Primero Adán dice, no fui yo, fue ella. Y luego ella dice, yo tampoco fui, fue la serpiente. Y la serpiente. y luego vemos cómo Dios sabía, porque Dios Dios da castigo de acuerdo a cada uno de ellos. Amén. Ya. Lo que vemos después en capítulo versículos 14 y 15 vamos a tratar. How much more time? ¿Cuánto tiempo más tenemos, hermano? Vamos a tratar de tomarnos 15 minutos más para ver si podemos terminar. Okay. Si vamos a hacer un speed round. Okay, ya estamos casi ahí. Okay, 10 versículos más, vamos. Si gustas, te puedo hacer yo preguntas sobre ellos y tú puedes cubrir 15 minutos para explicarlos. Ya. Yeah. Okay, so voy a tratar de tomarlo el tiempo este. Okay, so por ejemplo, hay varias controversias. Hay varias controversias que podemos nosotros ver acá. Por ejemplo, cuando primero dice el versículo 15, dice, porque por cuanto has hecho esto, maldita serás, le dice la serpiente, más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás. Muchas personas piensan de que la serpiente volaba o tenía pies hasta este entonces y que después de eso terminó. Y luego dice, y polvo comerás todos los días de tu vida. Sí. ¿Cómo puedes explicar tú eso? Yo pienso mi opinión y aquí solamente tenemos opiniones. No podemos, porque no dice la palabra aquí de verdad si tenían pies, pero como dice que comerán polvo. Cattle, como dice en el versículo 1, vemos que los cattle y los caballos, las vacas tienen pies y caminan. So podemos deduce, ¿cómo se dice en español? Deducir. Podemos deducir aquí que antes tenían pies. También vemos que podía hablar. Es obvio que podía hablar este animal. Ahora, pero después, cuando dices de que podía hablar aún antes de que fuera poseída, porque estamos viendo de que este animal es poseído por Satanás. ¿Tú crees que este animal hablaba antes de ser poseído o solo hablaba específicamente porque estaba? Porque sabemos que nosotros de que el conocimiento de ser imágenes y semejanza de Dios es eso. Cuando nosotros podemos hablar de astuto, cuando estamos hablando en contexto de animales, podemos ver de que unos animales son más astutos que otros, ¿verdad? Pero no exactamente de la misma manera que un hombre es astuto en su conocimiento o astuto en ciertos puntos de su vida o en diferentes cosas. Yo pienso que obviamente también la palabra no habla sobre eso, nomás podemos deducir de lo que dice. Y si vemos que habló
eso está hablando solamente de Satanás poseyendo un serpiente, es posible. También es posible, tenemos que dejar abierto que es posible que ese animal era tan astuto que sí hablaba a sí mismo, como los pájaros parakeets. Los pericos. Repiten todo lo que dicen, no es que hablan, pero ellos tienen una memoria para repetir. Y son como sound recorders, son Grabadoras. ellos graban voces y lo repiten. Pero si vemos como mencionaste, hermano, podemos ver en los diferentes animales que unos son más astutos que otros. Y si este animal era el más astuto de todos los animales, y fueron animales que no fueron corrompidos en ese tiempo con el pecado tampoco. So, es probablemente que hablaba este animal, no sabemos. Ok, so en versículo 15 de capítulo 3 vemos lo que se conoce como el protoevangelion. ¿Tú puedes explicar qué significa eso y por qué decimos nosotros que este es el protoevangelio? Aquí vemos la amistad entre la mujer y el hombre y entre el simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, que habla de Jesucristo, dicen que hablan de Jesucristo. Cuando se resucitó en poder, tomó control sobre la muerte y sobre el infierno y sobre todo. Y ahí es como dicen los teólogos que Jesus stomped the head of Satan, que Jesús pisó la cabeza de simiente. Y tú lo herirás en el, see that word again? Calcañar. Jesucristo fue herido de Satanás y como Satanás hirió a Jesús en la cruz, en las persecuciones, en the trials, en todo lo que pasó a Jesucristo, es como él hirió a Jesucristo, pero Jesús vino ganando en todo esto. Is that what you're asking, brother? ¿Es lo que estaba preguntando? Sí, Okay. so, básicamente el protoevangelion, o así se conoce, esa es la palabra teológica de decirlo, pero básicamente es como decir, es la sombra del evangelio. Y aquí es donde nosotros tenemos la promesa del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo vino, murió por nosotros. ¿Por qué? Porque hay una separación de Dios que es santo, y ahora porque el pecado entró a la vida de nosotros, entonces nosotros estamos separados de esa santidad. Entonces va a venir alguien que va a destruir a esa serpiente o a Satanás, que va a pisar la cabeza de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? De que va a haber un día en el que el simiente de la mujer la simiente de la mujer nos va a reconciliar al hombre a una santidad con Dios como estaba hecho desde un principio. Más adelante vemos en capítulo 4 cuando Adán y Eva tienen a su hijo Set, que dice, por la gracia de Dios ahora tenemos un hijo. Ellos todos de que este cimiento fuera, entonces cada varón que nacía, si nosotros vemos conforme vamos leyendo las escrituras en Génesis, cada varón que nacía, muchas las veces decían, este es el varón, ellos tenían la esperanza de que ese simiente era el que iba a destruir y que iba a unir otra vez al hombre con Dios y tener esa teocracia otra vez. Entonces, ese es eso. Ahora, una de las cosas también que me gustaría que si podías comentar tú, es de que hay dos cosas en el versículo 16. Uno es esto, de que dice que de gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, que le habla a la mujer. Amen. Que sí había dolor en el parto, pero es multiplicado. Y la segunda es que dice que tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Yo creo que ahí podríamos nosotros pasar horas y horas hablando en ese versículo, pero ¿en qué manera lo pudieras resumir tú o cómo pudieras tú explicar ese versículo, perdón?
naturalmente lo vemos hoy en este mundo. Lo vemos en culturas, lo vemos por las décadas de la historia, que la mujer siempre ha querido dominar el hombre. Lo vemos en el matrimonio, hasta el matrimonio de cristianos. La mujer quiere hacer las decisiones, quiere, como dice, ponerse los pantalones de la casa. Y obviamente en muchas casas hispanas así es, la mujer corre la casa. Lo que dice la mujer, así se hace. Lo que se van a hacer de compras, ella dice. Lo que se va a hacer en la casa, ella hace. Lo que se va a hacer con los niños, hasta con el esposo, la mujer dice y se hace. Y culturalmente nosotros como hispanos a veces aceptamos ese tratamiento. Y a veces no somos como hombres libres de nuestras casas como deberíamos hacer. Pero Dios nos da un orden. Lo vemos como su ejemplo de la iglesia en Tito, en Primera de Timoteo. Vemos en la carta cómo se maneja la casa de Dios, el orden que Dios quiere para su casa, y es el mismo orden que Dios quiere para nuestras casas. Nosotros vemos que se me apagó mi Biblia. Nosotros vemos que hasta en la cultura hasta hoy vemos que la mujer siempre ha querido dominar sobre el hombre. Y es una tentación de la mujer. Como hombres tienen otras debilidades para hacer otras cosas, la mujer, la debilidad de ella es querer dominar a su hombre. Ok, so vamos a ver, tenemos que cubrir 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos antes de que podamos cerrar. Pero dice, versículo 17, entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. Ahí le reitera o le vuelve a decir, yo te dije que no comieras. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esos 2 versículos para el hombre son los más difíciles, ¿verdad? Ya. No, es parte de la vida natural. Cada día tenemos que trabajar, pero tenemos que distinguir, porque nosotros sabemos que Adán y Eva también trabajaban en el jardín antes del pecado. So, el trabajo en sí mismo no es mal. El trabajo duro en sí mismo tampoco no es mal. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo en los cielos? Vamos a estar trabajando. So, el trabajo es normal, pero el tipo de trabajo es lo que vemos aquí. Ya no podemos ir nomás al jardín y a podar aquí y limpiar poco y tener fruta. No, ahora es difícil, porque ahora hay batallas contra agua, hay batallas contra las tierras que tienen weeds, stones. Es muy difícil trabajar la tierra en estos días. Ahora en algunas áreas es más fácil porque ahora tenemos máquinas que casi lo hacen todo con nosotros, pero todavía vemos, si vas como para Santa María, Santa Bárbara, esas áreas, ¿qué es lo que ven ahí en los files agachados? La gente latina piscando todo, ¿verdad? Y es duro, ahí están. Pero cada trabajo en este mundo no es como debe ser, tiene un extra. Hasta emotionally están más duros los trabajos de estos días. Emocionalmente. Muchos, go ahead. Ya, no, continúa. So, también algo que es importante recalcar es, dice que maldita será la tierra por tu culpa. O sea, que por el pecado de que la tierra, usando las palabras bíblicas, es maldita. ¿Qué quiere decir eso? De que
En Romanos nos dice de que la tierra llora y anhela Ajá. por la renovación del mundo. ¿Qué Amén. quiere decir eso? De que huracanes, virus, todo lo que no es natural o todas estas cosas que pasan, que son fuera de lo normal para la naturaleza, estas cosas pasan porque son evidencia del pecado. De la misma manera de que, como decía el hermano Norberto, el trabajo en sí no es una maldición, sino que es una bendición. Lo que hizo más difícil o la maldición es el tipo de trabajo y cómo hacer y cómo el hombre va a trabajar, porque trabajar hasta el día que se muera. Y otra de las cosas también es de que otra evidencia del pecado es que nosotros no queremos trabajar. Amén. ¿Verdad? Entonces, tenemos que trabajar duro, pero la evidencia del pecado es que no queremos trabajar. También la tierra es maldita también por el pecado, y esa es evidencia. Y toda la evidencia, porque dice que los cielos declaran de que hay un Dios. ¿Verdad? Entonces, eso es perdón, creo que eso es evidencia del pecado también. Y luego dice el versículo 20, y el hombre le puso nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su amor y su mujer, y los vistió. Ok, cuando estábamos hablando del protoevangelio o de la sombra de este evangelio que va a pasar, o de la promesa del evangelio, la promesa de esa redención, ¿cómo nosotros podemos ver este versículo, el versículo 20, como también como otra sombra o como otra promesa de cómo ese evangelio va a ser cumplido? Ya, en versículo 21, cuando No, Dios hizo 21, vestiduras, cuando Dios hizo vestiduras de piel, aquí vemos el primer sacrificio y fue necesario sangre, que sangre fue dada en vez del pecado, y aquí fue una sombra de Jesucristo. Fueron cubiertos, no sabemos qué tipo de animal fue, pero Dios mismo hizo el primer sacrificio de primer Adán, y el Dios mismo hizo el segundo sacrificio finito, que fue su propio hijo, el segundo Adán. Y ahí es donde vemos el tipo y sombra de Jesucristo aquí. Amén, amén, amén. Y claro, y esto, y ves que la vestidura de este animal cubre el pecado del hombre, ¿verdad? Y vemos en Hebreos, cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, dice de que es de que la paga, bueno, en Romanos 6 dice que la paga del pecado es la muerte. Y luego dice que en Hebreos 9 dice de que tiene que haber derramamiento de sangre para la expiación del pecado. Y luego también dicen Hebreos de que la sangre de toros o la sangre de cordero o sangre de animal no es suficiente para la expiación del hombre, sino que tuvo que haber alguien que no solamente era el sacrificio, sino que era el último sacrificio y el perfecto sacrificio, que era Cristo. Por eso es que habla mucho de la sangre, y cuando somos lavados en la sangre de 1 de Juan, cuando dice, si han pecado, hijitos, lávense con la sangre de Jesucristo. Porque Cristo no quiere que nosotros estemos viviendo como escondidos y envergüenzados. Por eso Cristo los cubrió a ellos, y de ese momento no tuvieron que tener ese shame. ¿Cómo se dice? Culpa. No tenemos que vivir en culpa nosotros ya. Si somos cubiertos con la sangre de Jesucristo, podemos caminar victoriosos. Podemos caminar animados porque somos perdonados. Somos cubiertos de Dios propio y podemos tomar mucha hope. Tenemos que poner mucha esperanza en eso. Y gracias a Dios por eso ahora no tenemos que caminar vergonzados del pecado, porque hemos sido perdonados.
y cubiertos. Amén. Amén. Ok, hermano, entonces los últimos 3 versículos. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Sabemos que está hablando de Elohim por el contexto del libro. Está hablando en Génesis 1, es en Elohim, que se habla de la pluralidad, pero la unidad de Dios. Nosotros como cristianos creemos en la triunidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A 3 personas, una sola deidad, una esencia. Entonces dice, he aquí el hombre, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Imagínate, es misericordia no vivir en pecado toda la vida. Y sabemos de que la paga del pecado es la muerte. Entonces, debemos ir, aún así la muerte es bendición, pero la muerte en Cristo. Y fue una misericordia que Dios los echó fuera del jardín. Porque si no los hubiera hecho fuera del jardín, hubieran, como dijiste, hermano, vividos eternamente en pecado. Y fue misericordia que los llevó fuera. Claro, y vemos entonces la misericordia entonces de decir, bueno, de decir, Dios sacó a Adán y Eva y sabemos que la paga del pecado es la muerte y sabemos de que si nosotros no morimos en Cristo, entonces nosotros mismos pagaremos por nuestros propios pecados, pero nosotros tenemos un abogado que es Cristo. Como cristianos nosotros conocemos que Cristo es nuestro Salvador y nosotros ahora tenemos vida eterna por medio de Jesucristo, que es el cimiento de la mujer que pisó la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del Evangelio, vemos cómo el capítulo 3, en donde la caída del hombre, toda la caída del hombre con Cristo, que es el nuevo Adán, que dice 1 Corintios 5, entonces vemos donde el primer Adán falló, el segundo salió victorioso, que es en Cristo, porque ahora en Cristo tenemos vida eterna. Amen. Entonces ahora nosotros podemos vivir como Dios nos ama, como Dios, de la manera que Dios nos creó para adorarle y para glorificarle a Él. Ok, entonces para guardar el camino del hambre, yo creo que llegamos al final del estudio. Muchísimas gracias, bro. Yo sé que I know it's a little bit different to do it in Spanish, and I know like fue de un gran placer y muchas gracias por tenerme, hermano. Sí, y para mí también a veces se me cruzan las palabras en inglés que me cuesta, pero de la misma manera cuando estoy hablando en inglés se me cruzan las palabras en español, entonces ni de aquí ni de allá, bro. Entonces, esto fue de una gran práctica para mí, gracias. Ajá, muchísimas gracias por tomarte el tiempo, bro, porque de estar tan dispuesto de poder decir sí, amén, podemos estudiar juntos y para mí eso es un placer y un honor tenerte a ti, te admiro muchísimo. Pero, ok, brother, entonces vamos a terminar en oración y me gustaría que si tienen preguntas o algo pueden escribirlas o me pueden mensajear a mí o al hermano Norberto, que el hermano Norberto ahí donde lo ven ya es de verdad, es alguien de admirar. Me acuerda muchísimo a Pablo, sin que él lo diga, de que él siempre con su vida dice, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Y de esa manera es el hermano a Norberto para mí, es un gran ejemplo para mí. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, bro. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar. Te damos gracias, Santísimo Padre, por este tiempo que pudimos pasar juntos, Señor, que podemos aprender de tu palabra, Padre. Padre, gracias, Señor, por las verdades que están escritas en tu palabra, Señor, y esta historia, Padre, que debemos constantemente estar recordando, Padre, de que estamos separados de ti y que solo tenemos unión contigo, Padre, por Cristo. Padre, te damos gracias por la sangre que ha sido derramada, Señor. Te damos gracias porque el Espíritu Santo ahora habita en nosotros, Señor. Te damos gracias por él, Padre. Y si hay alguien, Señor, que
hasta el día de hoy, Padre, no tiene a Jesucristo en su vida como Salvador y su único Redentor, Padre. Que este sea el día que dice la palabra, que hoy es el día de salvación. Sabemos que mañana no es prometido, que no sabemos, no podemos cambiar el color de nuestro pelo, Padre, pero sí sabemos, Señor, de que tu reino está por venir, Padre, que tenemos que arrepentirnos, Señor, y tenemos que humillarnos, llegar al pie de la cruz del Calvario, Señor, y alabarte y glorificarte, Padre. Trae convicciones a nuestros corazones, Señor. Trae, Padre, sabiduría a nuestras mentes, Padre, y danos un corazón, Señor, que se pueda quebrantar y que puedas transformarlo, Señor, en un corazón de carne para que podamos, Señor, entender tu palabra. Quita la venda de los ojos, Señor, que pueda estar interrumpiendo, Señor, toda clase de entendimiento. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que el hermano Norberto se ha tomado para poder estudiar con nosotros, Señor. Te pido por su vida, por su ministerio. Te pido por mi vida también, Señor. Remuévenos a nosotros de esto, Padre, y que sea solo tu palabra la que se gloria a sí mismo, Padre. Traemos todo esto para ti solamente, Señor, y que si toda gloria es traída sea para ti, Señor. Padre, nosotros no traemos gloria a nosotros mismos, sino que lo único que podemos gloriarnos es de que te conocemos a ti, Señor. Gracias por la salvación proveída. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Damos gracias, Señor, por todo esto en el nombre de Jesús amado. Amén. Amén. God bless you, brothers. Gracias. Buenas noches. All right. Thank you, brother. Goodbye. Goodbye.